Bien, no soy alguien que tenga años enseñando, que tenga años predicando. Lo he hecho, no muy periódicamente, así que siempre el estar en un púlpito y frente a, pues mucha gente siempre impone un poco, así que me van a perdonar si de repente me equivoco por cualquier cosa. Pero bueno, les invito a que abran sus Biblias en el el primer capítulo del libro de Josué. Josué capítulo 1. Muy seguramente ya han leído 1000 veces este pasaje, ya les ha sido enseñado también otras cuantas veces, pero la palabra de Dios es un libro vivo, es un libro que no importa cuántas veces pasemos por el mismo pasaje, siempre va a haber algo nuevo que nos quiera enseñar el Señor. Mucho o la gran mayoría de todo esto depende de la actitud con la que lleguemos a la palabra de Dios. Si tenemos la mejor actitud, una actitud siempre de humildad en la que, Señor, tú me puedes enseñar hoy una cosa diferente, aunque ayer haya leído el mismo pasaje, créanme que Dios lo va a hacer, Dios lo va a enseñar. Así que Josué capítulo 1 y voy a leer y vamos a aprender esta mañana los primeros 9 versículos, pero antes de todo, antes de entrar aquí en el aprendizaje de este pasaje, no es para que me contesten, pero es para que lo pensemos. ¿Qué es ser valiente? Cada uno, yo estoy seguro que si a cada uno les preguntara ahorita y me dieran su definición, probablemente habría muchas definiciones diferentes, porque es muy subjetivo, es de cada quien. ¿Qué es ser valiente? ¿Quién aquí se considera valiente considerando las posibles respuestas que pudiéramos tener cada uno de nosotros? ¿O qué clase de valentía muestra? Y pregunto esto porque en este pasaje vamos a ver la clase de valentía que es para Dios, la clase de valentía que Dios define en su palabra. ¿Valentía según el mundo o valentía como Dios la define? Porque recordemos que Dios tiene sus propios conceptos, sus propias definiciones en su palabra para conceptos que a lo mejor nosotros teníamos entendidos de otra manera. Dios los define. Y una de esas definiciones está en este pasaje que vamos a leer. Incluso es la primera mención en la Biblia de esta palabra dicha como un mandato a alguien, en este caso a Josué. Y Dios mismo ahí la define, como vamos a leer. Dice el pasaje: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Siempre que tratamos de entender un pasaje, como en todo en la vida, hay que ver el contexto del pasaje, de qué se trata. Ahorita yo he notado que se usa mucho, antes no se usaba tanto la palabra contexto, por el general de la gente. Ahorita todo el mundo es, a ver, contexto, ponme en contexto, dime de qué estás hablando, por qué dijiste eso. Bueno, en la Biblia no es la excepción, incluso hay que tener
Hay que poner mucha atención en ver de qué se trata el contexto. En este pasaje, el verso 1 comienza diciendo que Moisés había muerto. Moisés ya no estaba con ellos. Y seguramente dentro del campamento de Israel surgieron grandes preguntas. Después de traernos, de soportarnos este hombre tan paciente, porque así fue Moisés. Muchas veces, si recordamos en la lectura de la palabra, Dios quiso incluso eliminar a todo el pueblo de Israel. Y le dijo a Moisés, yo te daré una nación más grande y fuerte que ellos. Sin embargo, Moisés, aunque muy seguramente lo hacían enojar, porque fue muchas veces lo que ocurrió, Moisés oraba y Moisés le pedía a Dios de misericordia y que no terminara con su pueblo. Entonces llega este momento en el que Moisés ya no está y seguramente después de 40 años de traerlos, de soportarlos, decían, ¿y ahora quién nos va a dirigir? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Pero además fue un momento especialmente crítico porque estaban en este pasaje en un lugar donde hacía 40 años que habían llegado. La frontera con Canaán, la frontera con la tierra prometida. En aquel momento había sido con Moisés, su dirigente por tantos años, pero aquella ocasión, esa llegada había terminado en un fracaso. Esto lo pueden leer ustedes en su casa en los capítulos 13 y 14 del libro de Números. Ahí leemos que solo 2 de los 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra que Dios ya les había prometido y que Dios ya les había dado, 2 de esos espías trajeron noticias de esperanza. Uno fue el propio Josué, del que estamos aprendiendo ahorita, el primer capítulo, y el otro Caleb. Los otros 10 les tocó ponerse a infundir temor y duda en los corazones de los israelitas. Entraron, todo el pueblo, los israelitas entraron en gran confusión. Primero se quisieron volver atrás. Después, pues como ya saben, era su costumbre renegar. Nada diferente a muchos de nosotros, ¿verdad? Renegar. Después entraron en esta confusión cuando se rebelaron contra Dios y llega precisamente el castigo de Dios cuando empezó a querer pues terminar con todos. Y luego estarían condenados por el propio Dios a vagar durante 40 años por el desierto, y todos los de 20 años hacia arriba que vivían de esa generación no iban a entrar a la tierra prometida. Todo esto por su rebeldía. Y cuando finalmente ven todo el panorama, intentan entrar ellos solos, sin la ayuda de Dios. Y si leemos el pasaje, todo termina en derrota, todo termina en caos, todo termina en muerte para esa generación que Dios ya había dicho no van a entrar. Por rebeldes no van a entrar. Por tanto, esta segunda llegada, ahora están con Josué, ya no está Moisés, tenía un significado muy importante para los israelitas. ¿Podrían superar este momento? Me imagino que muchos estaban temerosos, temblorosos, recordando lo que antes había acontecido, pero ahora estaban sin líder, o por lo menos sin el líder al que ya conocían, al que ya sabían de su carácter, pues de alguna manera ya le tenían tomada la medida. Ahora estaban pues sin líder, por lo menos eso era lo que ellos creían, hasta que en este capítulo 1 vemos cómo Dios llama a Moisés. Es precisamente gracias a Dios, gracias a que Él había prometido la tierra a los hijos de Israel, este pacto que había hecho y que implicaba esta tierra de Canaán, esa promesa dada por Dios a Abraham, reiterada a Isaac, a Jacob, a Moisés y ahora al propio Josué, según leímos en estos versículos. Desde el tiempo de Abraham, Dios le había prometido a Israel darle esta tierra. Mientras los israelitas andaban con su rebeldía, andaban de desobedientes, Dios no permitió que esto pasara. Dios, digamos,
la promesa seguía viva, pero detuvo su tiempo de trabajar con el pueblo de Israel, como hasta esos momentos. Pero ahora se acercaba el momento esperado durante cientos de años. ¿Cuántos cientos de años debieron haber pasado desde que Dios le prometió esta tierra desde Abraham hasta ese entonces? Varios cientos de años. Pero ahora, como dije, estaban sin líder. ¿Y qué hace Dios? Hermanos, la consistencia de Dios, tal como dice su palabra, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De lo que podamos ir viendo en este pasaje, apliquémoslo a nuestra vida. No solo como personas en lo individual, sino como iglesia. Y ustedes van a ver cómo dentro de las 3 aplicaciones que la Biblia en cada pasaje tiene, que son una aplicación histórica, una aplicación doctrinal y una aplicación práctica, esa aplicación práctica es la que podemos hacer de todo lo que hoy aprendamos a nuestra vida. En ese momento, Dios toma la iniciativa. Él ve cómo está su pueblo, Él ve cómo están las cosas y toma la iniciativa y llama a Josué. Y si vemos el llamado de Josué, en los primeros, no sé, en los versos 2 al 4, por ejemplo, le dice Dios a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios le reitera a Josué sus promesas. Es otro elemento que encontramos una y otra vez en toda la Biblia. Es que Dios siempre nos hace retornar a su plan, trayendo a nuestra mente sus palabras y sus promesas, que las recordemos. Como hijos pues dispersos, como hijos rebeldes, de repente podemos caer en la trampa y decidir que queremos otra cosa, que queremos otro plan, que queremos algo más que nos llame la atención, algo diferente. Pero, hermanos, Dios es el que fija el rumbo. Y podemos encontrar en la Biblia una y otra vez cómo Dios les recuerda a los suyos quién es el que está en control. Es nada más cuestión de nosotros dejarnos dirigir. Aquí Dios llama a Josué y deja claro que es el mismo plan que está vigente, pero si leemos toda la Biblia, a través de ella podemos ver, por ejemplo, no lo vamos a leer, pero es nada más para tener una referencia y quien esté tomando notas, lo que sea, pero en 2 de Crónicas capítulo 20 vemos una situación parecida en muchos de estos aspectos con Josafat, donde Dios deja ver cómo es que ellos no tenían por qué pelear. Ellos tenían nada más que confiar en Dios. Con Eliseo allá en 2 de Reyes capítulo 6, cuando de repente se ven rodeados por todos los de Asiria, creo que eran los asirios, y está el siervo de Eliseo, Giesi, junto a él, y se despierta y los ve rodeados los cerros con un montón de gente, con lanzas, con caballos, no sé, con sus armaduras, y ellos ahí en medio. ¿Y qué hace Eliseo? Ora primero a Dios y le dice: no te preocupes, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Ora que Dios abra los ojos de Giesi y Giesi logra ver todo el ejército que los está cuidando a ellos. O sea, aún así, si Eliseo, por más buen guerrero, mejor que cualquiera de los de David que se mencionan en la Biblia, y su siervo fueran unos superhombres, pues yo creo que no hubieran podido contra tanta gente que iba contra ellos. Sin embargo, Dios les muestra: tú no tienes que hacer nada, yo me voy a encargar. Es la forma en la que Dios trabaja, la consistencia de Dios, de su palabra, que podemos ver, como les dije, a través de toda la Biblia. No sé, lo más seguro es que sí, pero no sé, y no tienen que levantar la mano, pero aquí
¿quién de aquí ha leído su Biblia completa? Completa, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Y de repente vemos un libro con unas hojas tan pequeñas, tan delgaditas, y lo vemos tan grueso, y luego nos damos cuenta de que son 66 libros y que pues es una ardua tarea, ¿verdad? Pero le decía yo a Josué aquí, que estamos aprendiendo juntos la Biblia, que si leemos la Biblia desde el 1 de enero, 3 capítulos diarios, solo 3 capítulos diarios, de lunes a viernes, y el sábado 4 y el domingo 5, y así, empiezas el lunes otra vez, 3 capítulos nada más, sábado 4 y domingo otros 4, leemos la Biblia completa en un año, y así, y no se hace pesado. Creo que 3 capítulos, sobre todo cuando lleguen a los salmos, que a veces son de 2 versículos, es muy fácil. Entonces llegamos a leer la Biblia completa. ¿Y por qué hago esta mención? Porque de esa manera podemos ver cómo Dios vez tras vez trabaja de la misma manera en tantas situaciones diferentes de la gente. Y que no ha cambiado, ahorita en 2023 no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo y seguirá siendo el mismo. Y como estamos aprendiendo ahorita, es cuando le dejamos a Dios todo el control que Él va a actuar. Ahora, hay otra razón por la cual Dios comienza así con Josué. Josué había presenciado la dura tarea que tuvo Moisés al estar dirigiendo este pueblo rebelde. Un trabajo casi imposible para cualquier hombre. Si recordamos, a él le tocó ver, entre tantas otras cosas, cuando allá en Éxodo capítulo 17, estaban en la batalla contra Amalek, si mal no recuerdo, y entonces iban perdiendo la batalla y Moisés, mientras tuviera su bordón arriba, levantándolo, iba ganando el pueblo de Israel, pero se le cansaban los brazos y se le bajaban y iban prevaleciendo los amalecitas, y entonces se dio cuenta de eso Aarón y Josué y fueron y le levantaron los brazos a Moisés para que siempre los mantuviera arriba. ¿Y quién ganaba cuando se quedaban arriba? ¿Era por la superfuerza de Moisés, unos rayos que aventaba cuando levantaba la vara? No. Era simple y sencillamente la confianza que se tenía que tener en Dios. Entonces, todo eso le tocó vivir a Josué. Josué había sido testigo de cómo la gracia de Dios sostuvo a Moisés hasta el fin. No le tocó, por cuestiones también de desobediencia, pasar a la tierra prometida. Sin embargo, Josué vio la gracia de Dios en la vida de Moisés hasta que Moisés murió. Así que Dios se manifiesta como el Dios de Moisés, que tantos años había pasado Josué con él. Dios se manifiesta como el Dios que le dio las promesas a Moisés para que Josué enfoque sus pensamientos en Dios, en ese mismo Dios que le había ayudado tanto a Moisés para poder dirigir un pueblo que ahora le estaba tocando dirigir al propio Josué. En el versículo 5, Dios le recuerda explícitamente a Josué que había estado con Moisés todos sus días y que de igual manera estaría con él. Dice el verso 5 de Josué 1 que leímos: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Imagínense qué respaldo. Que nos diga cualquier persona: oye, ¿sabes qué? Necesito que vayas a tal lado. Oye, pero solo, no te preocupes, yo voy a ir contigo. Una persona que sepamos que es lo suficientemente fuerte, poderosa como para respaldarnos. Nos sentiríamos un poco más a gusto, un poco más tranquilos de ir, creo yo, pero que esa persona fuera el propio Dios. El Dios al que Josué de viva voz y en su propia vida había visto cómo los libraba de una y otra cosa cuando el pueblo de Israel iba vagando por el desierto. Desde lo más sencillo, desde darles el maná día a día para que ellos no tuvieran que andar buscando comida. Pero claro, los israelitas renegaron. Darles agua, claro, también. Darles tantas cosas: no, es que allá en Egipto hubiéramos estado mejor, ¿por qué no nos regresamos? Y así tantas cosas. Y Josué siempre vio la fidelidad de Dios. Así que qué importante fue este primer paso en la vida del pueblo de Dios.
enfocar su mirada, nuestra mirada, en este Dios que toma la iniciativa siempre. ¿Tenía Dios que hacerlo? No tenía que hacerlo. Sin embargo, lo hacía por gracia, por misericordia. Pero, como decía hace rato, somos muy a menudo como los israelitas. No tenemos mucha diferencia. Olvidamos las maravillas que Dios ha hecho y solo nos enfocamos en nuestros problemas. Una frase muy trillada que se ha oído mucho tiempo, pero al final de cuentas es cierta, el asunto de que no le digas a Dios que tienes grandes problemas, sino a tus problemas que tienes un gran Dios. Es cierta. Y si la queremos ver así, de esa manera, la vemos en este pasaje y en muchos otros pasajes en la Biblia. Entonces, de repente podemos caer en la tentación de ceder a las dudas, a los temores, pero siempre hay que recordar este pasaje. Ahorita que veamos el asunto de en qué tenemos que ser valientes o cómo se define para Dios el asunto de la valentía, vamos a entender todo esto. Ahora, hay un encargo que le hace Dios a Josué aquí, le encarga una tarea. Después de haberse manifestado de esa manera, de haberle dado su respaldo, ahora lo llama a hacer su trabajo. Y hay 3 veces, en estos 9 versículos que leímos, 3 veces se menciona el asunto de esforzarse, de ser valiente. En el verso 6, se repite en el verso 7, pero en el verso 7, si se fijan, hay una diferencia. Le reitera y le dice, muy valiente. No es solo sea valiente, esfuérzate y sea valiente, sino muy valiente. Es aquí donde encontramos la definición de Dios respecto a este concepto tan, les decía yo, subjetivo, tan ambiguo a lo mejor para muchos de nosotros, pero tan claros para Dios. Cuando pensamos en las cualidades de un cristiano, ¿en cuáles pensamos generalmente? En las aprendidas durante el discipulado. Hay una enseñanza extensa que lo conocemos como el discipulado 2, que no es otra cosa más que tantos principios en la Biblia de alguna manera desmenuzados, tomados totalmente de la Biblia. Y ese discipulado 2 se divide en varias fases, y la primera de las fases precisamente tratamos o aprendemos acerca de 23 cualidades de carácter de un siervo de Dios. Las encontramos en 2 Timoteo y en Tito. Entonces, cuando pensamos cuáles son las cualidades de un cristiano, de un siervo de Dios, todo eso que aprendemos es definitivamente muy importante porque debemos desarrollarlas, debemos aprenderlas si es que no las manifestamos en nuestra vida. Pero hay 2 cualidades que se destacan en la Biblia una y otra vez, aparte de esas 23 que vemos en estos 2 pasajes que les hablé de las cualidades de carácter de un siervo de Dios, y este es el esfuerzo y la valentía. El esfuerzo y la valentía. Necesitamos aquellas 23 cualidades de carácter que mencionamos, pero también necesitamos esfuerzo y valentía. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a una misión. Dios nos ha dicho algo que debemos hacer. Y estaremos de acuerdo en que se necesita esfuerzo y se necesita valentía. Hermanos, hasta para las cosas más sencillas. Levantarse de la cama. Si ustedes no hicieran ningún esfuerzo y ningún movimiento, díganme, ¿quién se va a levantar de la cama? Nadie. Para las cosas más sencillas se necesita esfuerzo. Y bueno, si ya de ahí sabemos que tenemos un día difícil, pues la valentía de levantarnos y vámonos a trabajarle. La pereza y la cobardía, que vendrían siendo lo contrario, nunca han logrado nada. No solamente para el reino, para Dios, sino nada de nada. De repente Sara, nuestra niña, muchas veces pregunta, oye papi, hoy en la mañana simplemente me decía, oye, ¿y tú te sabes el teclado de la computadora de memoria? Le digo, pues no al 100%, pero sí de repente yo mismo me doy cuenta que estoy escribiendo sin ver. Y nada más uso este y este para el espaciador, es lo único que uso.
Y entonces me decía, ¿y cómo yo puedo saber hacerlo? Le digo, con práctica, con esfuerzo, con constancia. Oye, papi, ¿y cómo? Porque decía que Erika sabe tocar muy bien la guitarra. Le digo, te aseguro que no nació enseñada, mi amor. Agarras la guitarra a diario y te pones a practicar. Oye, pero cuando andaba aprendiendo a echarse marometas. Oye, ¿te acuerdas cuando no sabías? Sí, me acuerdo cuando no sabías, pero practicando lograste hacerlo. ¿Y cómo es? Les digo, a lo mejor son cosas pequeñas, pero tanto en las pequeñas como en las más grandes en nuestra vida se va a necesitar esfuerzo. Y para la gran mayoría de ellas, valentía. Porque como decía ahorita, la pereza y la cobardía nunca han logrado nada. Para que entendamos bien que Dios considera el esfuerzo y la valentía de suma importancia, vayan abriendo sus Biblias en Apocalipsis 21:8, sin perder Josué, digo, a menos que no les cueste trabajo regresar rápido, pero Apocalipsis 21:8, penúltimo capítulo de su Biblia. Esto es nada más para que nos demos una idea y entendamos lo que Dios dice en cuanto, o cómo considera el esfuerzo y la valentía de suma importancia. Fíjense lo que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes se encuentran en este pasaje junto con los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos que van al lago de fuego? Los cobardes. O sea, los no valientes, los que no muestran valentía. Así que, ¿Dios lo toma muy en cuenta? Créanme que sí. Este llamado a Josué de esforzarse y ser muy valiente es el mismo llamado que Dios hace a todo cristiano. Desde que inició la iglesia, desde mucho antes de que hubiera una iglesia de Cristo, hasta este día, 22 de enero del 2023. Siempre ha sido así. La gran comisión que Dios nos encomendó a todos los que estamos aquí sentados, no solamente a los pastores, no solamente a los misioneros, no solamente a quienes están al frente de una iglesia en cualquiera de sus puestos. La gran comisión implica que no nos escondamos en un rincón, sino que vayamos y hagamos discípulos. ¿Quién sin esfuerzo y valentía se va a levantar a ir? Nadie. Nadie. No es fácil. Es más, como les dije al iniciar, no es fácil estar aquí parado frente a todos ustedes. A quienes ya les ha tocado estar acá me darán la razón, aunque tengan 20 años aquí parándose, no es fácil, porque aparte lo que venimos a hacer no es venir a platicar las noticias del día, no es venir a leer, bueno, muchos de los que están aquí no se acordarán, pero había unos libritos de Capulinita, y no es venir a hacer eso, es venir y tratar de enseñar lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Y eso es mucha la responsabilidad. Entonces, no es fácil hacerlo. Y lo que nos ha encomendado Dios requiere de esfuerzo, requiere de valentía, que vayamos a ser discípulos, y por eso nos da esa instrucción, ser esforzados y valientes. Pero volviendo acá al estudio del texto, encontramos algunas sorpresas. ¿En qué debe consistir, por esta definición que estamos viendo de Dios en la palabra, en qué debe consistir la valentía? ¿Cómo se debe definir este llamado de ser valiente? Lo primero que quizá venga a nuestra mente frente a este llamado es lo que había pasado ya años atrás, porque si hacía 40 años que pasaron los 12 espías del otro lado de la frontera, del río, habían visto que había gigantes. O sea, un gigante no solo les doblaba a lo mejor en estatura, sino en fuerza, obviamente, ¿no? Un gigante podía matar fácilmente a varios de las personas no gigantes, depende de sus cualidades como guerrero, pero quizá viene a nuestra mente el llamado, para este llamado, los gigantes en la tierra prometida. Sin embargo, Dios le dice en el verso 6 a Josué que repartirá él la tierra a los israelitas. Y esta tierra, para
el miedo de muchos, estaba habitada. Eran gigantes, más o menos sacando una cuenta en cuanto a las medidas que vienen en la Biblia, pues llegaban a los 3 metros, poquito más. O sea, yo sí soy alto, 1,87, pero pues imagínense todavía otro 1,5 metros arriba, un poco más, un poco menos. Los andarían pegando por allá arriba y cualquiera de nosotros que nos pusiéramos a un lado nos impondría a alguien así, ¿no? Entonces imagínense ahora esos hombres de tanta estatura, fuertes, guerreros, queriendo defender su tierra. No estaba fácil. Sin embargo, Dios le dice, tú vas a repartir la tierra a estos israelitas. Era una tarea difícil. Pero Dios no le dice, tú, Josué, vas a repartir la tierra a todo mi pueblo, nada más sí aguas con los gigantes, porque si te dan una no te levantas. Dios no los menciona. Dios no les dice nada acerca de los gigantes. No quiere ni siquiera que pongan atención a eso. No les dice nada de las ciudades fortificadas, porque no eran campamentos, eran ciudades. No les dice nada de los carros de hierro. El pueblo de Israel no tenía carros de hierro. Si acaso iba siendo cargada el arca con la presencia de Dios, pero no tenía carros armados. Todas las cosas que a lo mejor nosotros nos pondríamos a pensar. Los gigantes nos pueden matar, los enemigos nos pueden lastimar, dañar, no nos van a dejar entrar, obviamente van a defender su territorio, y tantos peros como los 10 espías que regresaron de aquel pasaje del que hablábamos. Pero notemos bien, la valentía que Dios pide no es la valentía que alaba el mundo, es otro tipo de valentía. Esta valentía surge de confiar en Dios, de saber, de tener presente que Dios siempre va a cumplir su promesa, sus promesas. Una valentía que Dios define y que a menudo pues, nos llega a confundir o no la comprendemos porque estamos acostumbrados a creer en lo que vemos. Y de alguna manera no está mal hablando de las cosas que vemos aquí. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. O sea, no le podemos ver físicamente. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Aquí la valentía que Dios define tiene que ver con honrar la voluntad de Dios descrita en su palabra. La verdadera valentía, hermanos, es guardar la ley de Dios. La valentía que Dios busca es la de glorificarle a Él por medio de aceptar y honrar su palabra. ¿Por qué Dios le dice a Josué que sea, o para qué más bien, le dice que sea esforzado y valiente? El verso 7 dice, solamente esfuérzate, y ahí es donde le añade el muy valiente, y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado, en algunas de las cosas que emprendas. ¿Sí dice así su Biblia? Dice todas, no dice algunas. Y aparte, cuando le dice esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a las cosas que te gusten a ti de la ley de Moisés. No dice eso, dice toda, y ahí es donde se requiere la valentía. No le dice, esfuérzate y haz mucho ejercicio porque las espadas que vas a levantar para ir a pelear contra estos gigantes son muy pesadas. Y aparte debes tener mucha condición porque si en el box no se usan más que unos guantes livianitos y no sé si les ha tocado, se agarran a trancazos aunque sea con el costal y a los 5 minutos ya está uno aventando todo de lo cansado que es. No les dice, esfuérzate y sé valiente para ir a pelear, no. Le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Le dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
Y luego le dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Salud. No desviarnos ni siquiera un poquito, eso es lo que quiere Dios. Y eso es lo que es difícil. Si nos pusiéramos a pensar en el trazo, bueno, se los pongo en un ejemplo así muy claro. Parte de mi trabajo, administro un parque industrial muy grande. De repente hay que entregar un terreno porque ya van a construir una bodega. Y son terrenos de 1000 metros para arriba. Tuvimos una situación, un terreno que ya había construido la bodega de este lado y la bodega de este lado, y quedaba un terreno en medio, que era el que iban a empezar a construir. Resulta que llegan los ingenieros topógrafos, hacen su levantamiento, y cuando sacan sus medidas, ya con tantos avances tecnológicos ahorita, vía satélite, coordenadas y sabe cuántas cosas, resulta que el terreno que iban ellos a construir le habían quitado, en total eran como, no sé, 8 metros de terreno. Y cuando empezaron a construir, hagan de cuenta que este es todo el terreno, y empezaron a construir los vecinos, y están bien aquí en la punta, pero se fueron construyendo hacia atrás y se fueron desviando de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, y le comieron un buen pedazo al terreno de un lado. Al final resultó, al sumar los centímetros desde el inicio hasta el final, que eran como 8 metros, y bueno, ahí se pusieron de acuerdo cuánto cuesta el metro y se pagaron y listo. Pero lo que voy con este ejemplo es que si en un punto, aunque sea mínimo al inicio, nos desviamos y seguimos en esa dirección, derechito así como pensamos que vamos a llegar al otro lado bien desviados. Y luego para regresar, cuesta trabajo otra vez. Si nos costaba trabajo arrancar, ahora volver a retomar se pone difícil. Entonces, para guardar su palabra, esto amerita que pensemos un momento en ello. Hablando, si recuerdan, de la consistencia de la Biblia, vamos a ver 3 pasajes así rápido, pero Deuteronomio 10, ahí estamos poquito antes de donde estamos ahorita, Deuteronomio 10, y los versículos 12 al 13. Deuteronomio 10, del 12 al 13, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Le pidió Dios dinero al pueblo de Israel? ¿Le pidió Dios otras cosas? No. ¿Qué le pide? Temer a Jehová, andar en sus caminos, amarlo, servirle con todo el corazón, con toda el alma. ¿Creen que para eso se requiera esfuerzo? ¿Creen que se requiera valentía para eso? ¿Verdad que sí? Ahí mismo, Deuteronomio, siguiente capítulo 11, versículos 8 y 9. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Esta era la vez pasada en que iban a pasar a la tierra prometida. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Ahí mismo, capítulo 18 y verso 25. Eran los versículos. Mismo capítulo 11, versículo 18. Sigue diciéndole Dios aquí a Moisés y al pueblo: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino,
cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os lo ha dicho. ¿En qué momento, en este pasaje larguito que acabamos de leer, escuchamos espadas o escuchamos fuerza, valentía o aprendizaje o entrenamiento para la guerra? No se ve en ninguno. Sin embargo, Dios dice que todos le tendrán miedo al pueblo de Israel y que van a poseer la tierra de los demás. ¿Cómo? Si guardareis cuidadosamente los mandamientos que yo os prescribo, dice el 22, para que los cumpláis. Y si amares a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. Y de paso, cuando dice el verso 19, díganme si no, se requiere esfuerzo y valentía para lo que dice el 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas 10 minutos en el día. No, ¿verdad? Dice, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y por si se te olvida, escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. Una de las claves para el aprendizaje es la repetición. Si nosotros estamos todo el tiempo aprendiendo, en el día recordando, y más si lo tenemos escrito en alguna parte donde de repente volteamos y lo vemos escrito, va a ser más fácil que esto no se vaya de nuestra mente. Ahora, deberemos ser esforzados y valientes para enfrentarnos en nuestro día a día, meditar, practicar la palabra de Dios. O vamos a ser cobardes, vamos a ser perezosos, y entonces el resultado va a ser lo contrario. Vamos a ceder a cada miedo, a cada tentación de cualquier tipo. Todas las demás acciones de nuestros días, grandes o pequeñas, simplemente van a ser el resultado de nuestra disposición, valiente o cobarde. Y esa disposición comienza desde que nos levantamos en la mañana. Lo primero que nos pongamos a hacer en la mañana. Buscamos a Dios, leemos su palabra, no sé, pero va a depender de eso. Los versos 7 y 8, volviendo a Josué capítulo 1, los versos 7 y 8 hacen énfasis a guardar toda la ley, como les decía, no las partes que más le gustaban a Josué, no era un buffet donde uno va y agarra lo que uno quiere, es todo el platillo completo. Y para esto se requiere esfuerzo con nosotros mismos, porque de veras que luego nosotros mismos nos saboteamos. Aquí es donde se requiere la valentía diario, con uno mismo. Podemos engañar a cualquier persona, pero a nosotros mismos, obviamente a Dios no, pero a nosotros mismos, por más que queramos. Sabemos lo que hacemos en el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Así que ahí es donde entra la valentía, el esfuerzo. Dios le dice además a Josué que su palabra esté en su boca, como dice el verso 8. Josué no solo debía conocer y guardar la palabra de Dios, sino también enseñarla y hablar de ella con el pueblo, con su familia. Como les decía hace rato, para Josué los gigantes de Canaán no eran nada. Ni siquiera pensó en ellos como obstáculo. Desde que lo enviaron como espía, no solo ahorita que ya habían pasado 40 años más. Desde que lo enviaron como espía, él dijo, no, o sea, la tierra es buena, vamos, Dios nos la va a entregar. No se puso a pensar en ellos. Así que la valentía que Dios le pedía a Josué tenía que ver primero con su relación con Dios. Su relación con Dios y con la voluntad de Dios. Y ya para finalizar, ¿cuál fue el resultado?
qué promesas más reconfortantes le da Dios a Josué, porque si Josué ejercía valentía y esfuerzo como Dios le estaba diciendo, Dios promete acompañarlo y prosperar, según los versos 8 y 9, en todo lo que hiciera. En todo lo que hiciera. Sin embargo, debemos entender bien esta promesa dentro del contexto precisamente de lo que estamos aprendiendo, porque muchas veces citamos solo esos 2 versículos. Dios te va a prosperar en todo, Dios va a estar contigo en todo. Sí, si vamos y robamos un banco, ¿ahí va a estar Dios con nosotros? ¿Verdad que no? Entonces todo siempre debe ser dentro de su propio contexto. Si preguntamos, ¿cumplió Josué las condiciones para recibir esa promesa? Digo, fue un siervo muy fiel, casi en todo. Y digo casi en todo porque también tuvo fallas, algunas serias. En el capítulo 9 de este libro de Josué vemos lo que pasó con los gabaonitas. Fueron engañados porque nunca consultaron a Dios. No porque ellos tuvieran otro tipo de capacidades, sino simplemente no consultaron a Dios, se fueron confiados y fue un error muy grave. Y si Josué, siendo Josué, este Josué el que estamos aprendiendo, no cumplió, ¿quién realmente como ser humano ha cumplido? Con todo. Esa es la gracia que vino el Señor Jesucristo a darnos, porque no íbamos a poder cumplir con todo. Nosotros no hemos cumplido, otros no cumplieron, y entonces pareciera que se acaban nuestras esperanzas para recibir entonces estas bendiciones de Dios, ¿verdad? Pero la respuesta tiene que ver, como les decía ahorita, con la persona a la que representa Josué. Aplicación para nosotros, aplicación práctica. Dios estaba eligiendo a Josué como cabeza de su pueblo, pero Dios siempre se ha relacionado con su pueblo a través de un individuo que le representa ante el pueblo. Si recuerdan, Dios no hablaba con todo el pueblo, Dios le hablaba a Moisés. Dios le hablaba después de Moisés a Josué o a los profetas. Oye, a ver, reúnanse todos que voy a hablar con ustedes. No, hablaba con el profeta y el profeta le llevaba la palabra de Dios al pueblo. O con Moisés o con Josué o con quien sea. Dios siempre se ha relacionado con su pueblo a través de una persona que le representa. Y así Josué en ese entonces era el nuevo mediador como Moisés lo había sido, mediador entre Dios y el pueblo. Por eso él recibe este encargo tan serio y debía comunicarle al pueblo todo lo que Dios le decía. Pero no tardó Josué, porque si vemos dentro de las cosas que le caracterizaban, no le dijo Dios que hiciera algo y dijo, bueno Señor, aguántame nada más tantito que agarre un poco de fuerzas. No lo leímos, pero si leemos rapidísimo versos 10 y 11 de este mismo Josué 1, Dios le acaba de decir todo lo que tiene que hacer y el verso 10 y 11 dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos con mi comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar y poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Inmediatamente puso manos a la obra. Y no les dijo, prepárense porque, pues, a ver cómo nos va. No, está dando por hecho. A ver, Dios ya me dijo esto. Preparen comida porque en 3 días vamos a estar del otro lado. Y Dios nos va a dar en posesión esta tierra. Entonces, les dijo que se alistaran porque iban a pasar a tomar la tierra. Josué creyó a Dios, obedeció inmediatamente, se esforzó, fue valiente, un siervo fiel. Y de repente a lo mejor vemos todo este pasaje y nos comparamos y vemos nuestras debilidades, nuestras flaquezas. ¿Cuántos reconocemos que hemos sido cobardes en algunas ocasiones, apáticos, perezosos para cumplir con la misión que Dios nos ha dado? Tal vez al estar escuchando este mensaje, algunos oren y puedan llegar a pedirle a Dios que les dé, que nos dé, porque todos lo necesitamos siempre, esa capacidad de sabernos esforzar, de ser valientes. Y si esa es la actitud, debemos reconocer, para empezar, que necesitamos ayuda. Solos nunca vamos a poder. ¿Qué dice 1 Samuel 2:9?
Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 9, fíjense. Dice, Él, hablando de Dios, guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie, y aquí nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿Queremos ser fuertes? No vamos a poder solos. ¿Queremos ser valientes? No vamos a poder solos. Nuestra ayuda no puede venir tampoco de Josué. Josué ya murió hace miles de años. Este Josué del que estamos aprendiendo. Pero debemos mirar ahora hacia nuestro Josué. De hecho, el nombre Jesús y el nombre Josué son el mismo. Josué es un cuadro del Señor Jesucristo en la Biblia, una representación del Señor Jesucristo en la Biblia. Entonces ahora nosotros debemos mirar hacia nuestro Josué. En aquel entonces Josué era la cabeza del pueblo. ¿Quién dice la Biblia que es la cabeza de la iglesia? El Señor Jesucristo, nuestro Josué, Jesús, la verdadera cabeza del pueblo de Dios, el verdadero eterno y mediador entre Dios y nosotros es Jesús. Josué cumplía con su función como una sombra de Cristo que vendría, pero haciendo las cosas de una manera perfecta. Porque Josué lo hizo, pero de una manera imperfecta, a todas sus capacidades, pero como vimos, falló. Y ahora Josué nos muestra las cosas que Jesús haría por nosotros, su pueblo. Por tanto, nuestra esperanza ahora debe ser en Cristo. El Señor, cuando vino, hizo dos cosas muy importantes. Primero, murió para perdonar todas las veces que ustedes y yo hemos fallado en esto de ser esforzados y valientes. Y en tantas cosas. A pesar de que somos cobardes o de que somos perezosos, en Jesús, en nuestro Josué, el Padre nos vuelve a recibir como sus hijos. Siempre, siempre, siempre. Porque Él es ahora el mediador entre nosotros y Dios. Y en segundo lugar, Jesús cumplió, pero a la perfección, con todo lo que leímos en este capítulo. Díganme si no fue el Señor Jesús esforzado y valiente por excelencia. Es más, desde que obviamente Dios cuidándolo siempre, pero desde que lo querían matar cuando acababa de nacer. Su tentación cuando iba a empezar su ministerio, la tentación que el diablo le puso en el desierto durante 40 días y 40 noches. Tuvo que cargar su propia cruz para subir al Calvario. Hasta físicamente se necesitaba fuerza para eso. Entonces, esforzado y valiente por excelencia. El Señor nos habló mucho de que había venido para hacer la voluntad de su Padre. ¿Y para qué es lo que nos dice este pasaje de que debemos ser valientes y esforzados? Para hacer la voluntad de Dios. Y probó su sinceridad en Getsemaní cuando pidió que si era posible que el Padre le quitara la copa. Sin embargo, las palabras que él dijo fueron: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando Jesús cumplió con su misión aquí en la tierra, al resucitar y ascender al cielo, envió su espíritu sobre todos los hombres para convertir cobardes en valientes, para convertir perezosos en esforzados. Y ese espíritu que el Señor mandó desde aquella ocasión es el mismo que opera en nosotros hoy en día, del que podemos echar mano. De manera que Pablo, cuando allá en 1 Timoteo 1:7 está dándole instrucciones a Timoteo, retoma esta misma idea. Timoteo en ese entonces estaba siendo asediado por el temor. Y entonces en este pasaje de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 7, Pablo le dice ahí a Timoteo cuando veía que estaba asediado por esto, dije 1:7, pero segundos, es segunda, les dije primera, es segunda a Timoteo. Y le dice Pablo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, a manera de conclusión, hermanos, creo que cada que nos levantemos por las mañanas y a lo mejor nos veamos al espejo con nuestras desobediencias, con nuestra pereza, con nuestra falta de
de compromiso para con las cosas de Dios, nuestras apatías, nuestras cobardías, sepamos lo que Dios puede hacer con nosotros todos los días a través de su palabra. ¿Y qué queremos aprender? Su palabra. ¿Dónde vimos ahorita todo esto? En su palabra. Solamente hay que leerla, considerarla, tratar de cada día, como decía yo, estarla meditando, escudriñando, aprendiendo. Que sea Dios quien hable a sus vidas. Dios le bendiga.